Bueno, buenas tardes. Entonces, vamos a hablar de por qué funcionan los modelos de aprendizaje en datos nuevos. ¿Qué funciona el Machine Learning en datos nuevos? Entonces, claro, ya lo acabamos de ver, el Machine Learning es ejemplos, una estrategia que me permita determinar una frontera de aprendizaje a partir de esos ejemplos. Y una vez uno tiene eso, puede olvidarse de los ejemplos, por ejemplo. Ya no necesito los ejemplos porque ya sé cuál es la frontera que me separa mejor los datos y a partir de esa frontera, un segundo acá, aquí teníamos los verdes y aquí teníamos los azules. A partir de esa frontera, yo puedo determinar cuál es la categoría para datos nuevos que me lleguen. Entonces, si me cae a este lado, yo voy a decir que es verde, si me cae al otro lado, yo voy a decir que es azul. Listo, pero vamos a pensar en por qué esta idea funciona. ¿Listo? Y la respuesta de entrada se las digo, funciona porque uno asume que los datos vienen de la misma distribución, que los datos que están en los rojos, en los verdes y los datos que están en los azules siguen la misma distribución, datos que yo no he observado previamente. Entonces, recordemos que cuando nos metimos a esto dijimos lo que queremos en aprendizaje de máquina es la capacidad de generalización. Y ya definimos qué era generalización. Dijimos generalización es que el modelo funcione bien en datos que yo no haya observado previamente. ¿Listo? Entonces, preguntémonos, y lo que nos estamos preguntando es por qué las máquinas de aprendizaje generalizan. Entonces, primero, una primera observación. Supongamos que las dos clases son linealmente separables la una de la otra por una frontera de decisión. Entonces, si los datos de las dos clases, volvemos acá a poner nuestro matrachito acá. Aquí tenemos unos verdes y aquí tenemos unos azules. Entonces, pensemos en el caso de datos, de objetos, de clases que sean linealmente separables. Es decir, que una línea me pueda permitir separar objetos spam, objetos o emails spam versus no spam. Bueno, entonces, si las clases son separables la una de la otra por una frontera de decisión, por ejemplo, lineal, son separables la una de la otra por una frontera de decisión. Ya sabemos que es una frontera de decisión, es simplemente una regla que me permite decidir un objeto nuevo en qué clase cae. Entonces, ejemplos, y esta es la parte clave, ejemplos de objetos que estén en la misma clase deberían estar localizados cerca a objetos de la misma clase. ¿Listo? Entonces, lo voy a escribir, es tonto, pero esta es la clave del asunto. Ejemplos de objetos en la misma clase deben localizarse cerca de ejemplos previos de la misma clase, ejemplos de objetos de ejemplos de otros ejemplos en la misma clase. Mejor así. Entonces, la cuestión es muy sencilla. Si yo tengo una frontera de decisión que realmente me separa las dos clases y me llega un objeto nuevo perteneciente a la clase azul, lo más lógico es que esté cerca a ejemplos de la clase azul, que no esté lejos de ejemplos de la clase azul. ¿Por qué? Porque yo asumí que la frontera de decisión sí me estaba separando las dos clases. ¿Listo? Entonces, esta es como una primera observación. Pero esta observación es bien importante porque lo que nos está diciendo es que un supuesto de lo que nosotros tenemos es que los datos que tenemos, que los ejemplos que tenemos nos van a ayudar a caracterizar
futuras observaciones. ¿Listo? Entonces, eso es clave porque si la cantidad de ejemplos, la gama de ejemplos que tenemos disponibles no caracterizan de manera adecuada ejemplos nuevos que podrían llegar, esto no va a funcionar. ¿Listo? Entonces, eso es bien importante porque a veces uno entrena con un conjunto de datos que, por ejemplo, estos azules, y nos llega un nuevo dato que no se parece, un nuevo dato por aquí que no se parece a ninguno de estos porque es un dato que sobre el cual no tenía ejemplos previos. Entonces me llegó un nuevo dato por acá lejos. Entonces, como yo no tenía ejemplos previos, este ejemplo no se sabe a dónde va a pertenecer y puede que la frontera de decisión no me tome una buena decisión. ¿Listo? Entonces, eso que acabamos de decir lo podemos escribir de otra manera, como un segundo elemento. Si los ejemplos usados para entrenamiento fueron seleccionados utilizados para entrenamiento son seleccionados IID, independientes e idénticamente distribuidos. Y ya recordamos que es eso, no se preocupen. Paremos aquí un poco y ahorita completo la frase. Recuerden que IID es lo siguiente. Nosotros asumimos, en algún momento discutimos que existían unas distribuciones que nos caracterizaban los datos. Entonces supongamos que tenemos distribuciones de los verdes y de los azules. ¿Listo? Entonces asumamos que esas distribuciones existen. Entonces, si los ejemplos vienen de estas distribuciones, si los ejemplos de los verdes vienen de la distribución de los verdes, y esos ejemplos son independientes, es decir, que la escogencia de uno de los ejemplos, dados dos ejemplos, escojo uno y escojo otro, no hay una probabilidad, la escogencia de uno no influye en la escogencia del otro, eso es lo que significa intuitivamente que sean independientes. Que sean dependientes, por ejemplo, si yo escojo un ejemplo y el siguiente ejemplo depende del ejemplo que escogí antes, entonces ya hay una dependencia y esto ya no funciona. Pero si los ejemplos son IID, entonces, bueno, aquí un segundo, idénticamente distribuidos, simplemente independientes e idénticamente distribuidos, quiere decir que los ejemplos todos son muestras de la misma distribución, de la distribución de los verdes, y que no existe una dependencia en el sentido probabilístico entre la escogencia de un par de muestras. Entonces lo que uno está diciendo en últimas es que si yo tengo esta distribución de acá y las muestras se generan de manera independiente, muchas de las muestras van a estar, por ejemplo, en este caso, aquí acumuladas y estas muestras van a estar por acá. Entonces, donde haya más probabilidad, van a haber seguramente más muestras, y esa es toda la clave del asunto. Si tengo más muestras acá, pues más muestras ahí va a implicar que voy a tener mejor caracterizada ese pedazo de los datos y además implica otra cosa, implica que si los ejemplos también son independientemente, perdón, si las muestras en las cuales voy a hacer el examen son independientes idénticamente distribuidos y en este caso pertenecen al negro, pues deberían quedar acá, o más probablemente van a quedar acá en esta región que es donde estoy haciendo la caracterización. ¿Listo? Entonces, eso que acabamos de decir es clave porque lo que nos está diciendo es que el Machine Learning funciona, o las garantías teóricas del Machine Learning mejor, funcionan siempre que las muestras tengan un cubrimiento y sean representativas de las distribuciones que nosotros asumimos que están explicando o generando esos datos. Lo mismo acá, ¿no? Eh, si yo tomo muestras, yo tengo una distribución y yo tomo muestras de esta distribución acá. Y estas muestras son independientes idénticamente distribuidas. Lo que yo esperaría que es que muchas muestras acá aparezcan como azules. ¿Listo? Entonces, cuando me llegue una nueva muestra azul, que sea también muestreada de la misma distribución, idénticamente distribuida a esta de acá, y sea independiente de las otras, uno esperaría que con alta probabilidad quede como por acá. ¿Por qué? Porque las muestras, esos ejemplos, de alguna manera me están caracterizando lo mismo que haría la distribución.
¿Listo? Entonces, la clave para que esto funcione es que las muestras sean independientes e idénticamente distribuidas. ¿Para qué? Para que yo pueda observar a través de las muestras la distribución de los datos que tengo por acá. ¿Listo? Eso es lo que significaba idénticamente distribuir. Entonces, si esto pasa, si los ejemplos utilizados son independientes e idénticamente distribuidos, eh, es más probable que ejemplos de una clase de una clase se localicen cerca de los ejemplos de la misma clase. Cerca de ejemplos de la misma clase. Lo que voy a decir aquí es obvio, pero igual lo voy a escribir. Y se localicen lejos de ejemplos de la otra clase. De ejemplos de la otra clase. ¿Listo? Entonces, eso quiere decir que ejemplos verdes probablemente van a estar, o muestras verdes van a estar cerca de muestras verdes, muestras azules van a estar cerca de muestras azules. Y como lo que hace la frontera de decisión es separar verdes de azules, la frontera de decisión va a tomar la decisión correcta. ¿Listo? Entonces, en estos casos, la frontera de decisión va a tomar con una alta, o sea, va a tomar una alta decisión. En estos casos, la frontera de decisión va a tomar con una alta probabilidad, va a tomar una buena decisión con una alta probabilidad. ¿Listo? Entonces, de nuevo, simplemente conceptualmente vamos a asumir en R2 que nosotros tenemos unos ejemplos. ¿Listo? Entonces, esos ejemplos son, ahora escribámoslo diferente, son ejemplos independientes idénticamente distribuidos de una distribución de probabilidad. Entonces, por ejemplo, podríamos tener esos ejemplos. Y podríamos tener otros ejemplos por acá azules, que también son independientes idénticamente distribuidos. Ok. Y se ven, no sé, así. Listo. Entonces, ¿qué hace un algoritmo de aprendizaje de máquina en general? Pues lo que va a determinar es una frontera de decisión. Entonces va a decir, por ejemplo, esta es la mejor forma de tomar esa decisión. ¿Listo? La clave es que esto es independiente e idénticamente distribuido. Cuando llega una muestra nueva, una negra por acá, y es de tipo verde, entonces, como es de tipo verde y es independiente e idénticamente distribuida, debería estar cerca, con una probabilidad más alta, de donde se encuentran otras muestras de tipo verde. Entonces, si por acá tenemos una de estas negritas, pero sabemos que es verde de antemano, debería estar acá cerca. ¿Por qué? Porque son independientes e idénticamente distribuidas y la muestra debería representar bien la distribución de probabilidad, debería ser representativa de la distribución de probabilidad. ¿Listo? Por otro lado, bueno, lo que estamos diciendo acá es que si eso pasa, las verdes deberían caer cerca a las verdes. Y quiero insistir en esto, porque yo asumo que las muestras son independientes e idénticamente distribuidas. Las azules deberían caer cerca de las azules, una nueva azul debería caer cerca de las azules, porque son independientes e idénticamente distribuidas. ¿Listo? Ok, entonces, ¿dónde está el asunto acá? Que
esto tiene varias implicaciones. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tengo pocos datos? Es decir, tengo pocos ejemplos. Es decir, tengo, por ejemplo, no sé, estos ejemplos de acá. De pronto muestreo esto y me salieron estos y por acá me salió uno. Y tengo pocos ejemplos de los azules. Muestreo de estos y por acá me salió otro. ¿Listo? Entonces, el problema cuando tengo pocos ejemplos es que yo no tengo una forma de caracterizar la función de distribución de probabilidad de los verdes y los azules. Entonces, como tengo pocos ejemplos, yo no sé cómo están distribuidos los datos en el espacio de representación de los verdes y de los azules. Y como no sé cómo están distribuidos los datos, pues mi frontera puede salir bastante extraña. Podría decirme por acá, por ejemplo. Podría ser esa la frontera, y ahí tomo una mala decisión, ¿no? ¿Dónde está el problema? En que tengo pocos datos. ¿Listo? Entonces, con pocos datos, así sean independientes idénticamente distribuidos, yo no tengo cómo representar o cómo localizar dónde están los datos de una categoría y dónde están los datos de la otra. Entonces, con pocos datos no vamos a poder realmente aprender el patrón. Entonces, el mensaje ahí es que necesitamos datos, bastantes datos. ¿Listo? Entonces, la pregunta es, ¿cuántos datos? Esa pregunta depende básicamente del problema y del tipo de función que nosotros estemos utilizando. ¿Listo? Entonces, no hay una receta mágica para saber cuántos datos y depende de la flexibilidad de la función que nosotros estemos utilizando. ¿A qué me refiero? Porque esa pregunta siempre se la hace uno. Dígame cuántos datos necesito para poder aprender. Entonces, es distinto si en la caja donde usted tiene las funciones, las opciones para aprender, tiene cosas que se comportan de forma lineal, así tiene funciones que se comportan de forma, de manera, con una no linealidad muy grande. ¿Por qué? Porque aquí tiene menos grados de libertad y aquí tiene muchos más grados de libertad. Entonces, tener más grados de libertad implica que usted puede, por ejemplo, aprenderse patrones de memoria y eso no es bueno. Tener menos grados de libertad implica que usted puede de pronto comportarse mejor en muestras que no había encontrado antes, pero va a ser más difícil ajustar los datos que tiene para entrenamiento. Después vamos a hablar un poco de eso, pero el mensaje al final es que yo necesito más datos para poder cubrir de una manera más adecuada la porción del espacio donde están, en este caso, los verdes y en este caso, los azules. Entonces, cuando yo tengo más datos y yo reentreno, pues a medida que voy reentrenando con más y más datos, yo esperaría, y pues digamos que esa es la realidad, que yo aprenda más, que tenga un mejor modelo. ¿Listo? Claro, hay puntos donde ya agregar datos no van a darnos una mejora en el desempeño que sea significativa. Entonces, digamos, no es siempre agregar más y más datos, porque si yo tengo un problema donde tengo una accuracy del 99%, ganar un poquito más puede que no valga la pena ni el esfuerzo respecto a recolectar muchos más datos. Entonces, ok, listo, esto lo responde, lo que acabamos de discutir nos responde a la pregunta de ¿por qué más datos? ¿Por qué más datos? Entonces, entre más grande sea el conjunto de datos, para entrenamiento es menos probable encontrar ejemplos o muestras no observadas diferentes a los datos de entrenamiento. Es menos probable observar muestras, observar nuevos ejemplos diferentes a los utilizados en los datos de entrenamiento. En el entrenamiento.
¿Listo? Entonces, aquí es un juego entre dos cosas. Yo puedo que tenga, yo necesito muchos datos para poder sacar estas regiones donde están los verdes o los azules con mucha más probabilidad. Y además de eso necesito tener un conjunto bueno de fronteras que sea capaz de modelar valga la redundancia, y frontera de separación entre las clases. ¿Listo? Entonces, esas dos cosas son bien, bien importantes. Entonces, de nuevo, si yo tengo un problema de datos donde tengo datos que son linealmente, no, que no se pueden separar linealmente, por ejemplo, este problema de acá no se puede separar linealmente, yo ya sé que con líneas no lo puedo aprender, pero lo que sí sé, lo que sí podría saber es mi intuición, lo que acabamos de discutir me dice, yo necesito más datos, porque con más datos yo puedo trazar o localizar mejor la región azul y distinguirla de la región verde, primera cosa. Y aparte de eso, que era lo que les acabo de decir, yo necesito un conjunto de funciones, de explicaciones, tal como en la Supervector Machine teníamos explicaciones que eran básicamente líneas rectas. Podemos tener explicaciones mucho más flexibles, por ejemplo, cosas como estas, que de alguna manera modelen cómo esas dos clases se separan no linealmente. ¿Listo? Entonces, hay un juego y el juego es, yo necesito más datos y necesito buenos espacios buenas soluciones, candidatas a soluciones. O sea, soluciones para la frontera de separación, ¿no? Entonces, esos llamemos los espacios de hipótesis. Les voy a hablar de espacios de hipótesis porque realmente aquí esto es una hipótesis de cómo se están separando los datos. Esta es otra hipótesis de cómo se separan los datos. Entonces, en los espacios de hipótesis, yo necesito meter explicaciones que sean adecuadas al problema. Ahí hay una cosa que es bien, bien sutil y es que ustedes podrían pensar que uno puede meter espacios de hipótesis que sean muy, muy, muy flexibles. Lo discutíamos acá un poco atrás, pero el problema con esa selección es que ustedes pueden terminar aprendiéndose los datos de memoria. De nuevo les estaba diciendo que más adelante lo vamos a ver. Entonces, por ejemplo, la Supervector Machine genera un espacio de hipótesis adecuado en el sentido de que no comete errores, trata de cometer la menor cantidad de errores y aparte de eso trata de separar los datos de la manera más lejana posible. ¿Listo? Entonces, en resumen, la respuesta es a por qué funciona el aprendizaje de máquina. Es porque en aprendizaje de máquina los datos que estamos asumiendo que entran son independientes e idénticamente distribuidos. Eh, Antes de cerrar, una reflexión. Cuando nosotros pensamos en los datos que recolectamos en una empresa por ejemplo, hay unas restricciones respecto, sobre todo, a que los datos sean independientes. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener ejemplos de clientes y voy y miro al cliente y voy y miro a toda su familia o voy y miro a todos sus compañeros de empresa y esos son los que saco. Si bien eso está bien para conseguir más datos, ahí ya de entrada puedo estar introduciendo un sesgo. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, todos pertenecen a la misma empresa, entonces, por ejemplo, supongamos que es una empresa que está en la sabana, entonces todos van a vivir en el mismo sitio y todas las características geográficas van a ser probablemente muy parecidas y eso va a introducir un sesgo porque va a haber cierto segmento de la población que va a tener unas características sesgadas o montadas hacia algún lado y eso de entrada viola el supuesto de dependencia o independencia que asumimos que teníamos acá. Entonces, hay que, digamos, en la práctica hay que usarlo, pero hay que ser conscientes de que cuando nosotros construimos nuestro conjunto de datos, en la mayoría de los casos, no podemos contar o asegurar que los datos son independientes e idénticamente distribuidos. Entonces, es la idénticamente distribuidos, perdón, lo de independencia se ve mucho cuando uno selecciona datos con algún sesgo particular y lo de dependencia, perdón, lo que sean idénticamente distribuidos, la idea, y a veces uno no la coge tan fácil, es que todo lo de Machine Learning funciona en términos de poder extraer ejemplos, pues poder extraer de los ejemplos los patrones que nos permiten diferenciar o construir la frontera de decisión. Si pasa lo siguiente, antes de cerrar, esto es importante. Si yo tenía ejemplos que se veían antes así, y ejemplos que se veían antes así,
¿Listo? La gente escribía con un patrón particular, aquí los datos son linealmente separables. En un escenario ideal, si la gente sigue escribiendo de la misma manera, por ejemplo, los verdes supongamos que son spam y los rojos no spam, entonces uno esperaría que los correos spam se vean por acá. ¿Listo? Estos son correos spam, pero supongamos que cambia el patrón del spam. ¿Qué significa que cambia el patrón del spam? Que posiblemente estos rojos van a empezar a comportarse de una manera distinta. Entonces van a empezar a aparecer eh, no ejemplos, sino correos de spam que tienen otros patrones, ¿cierto? Si mi sistema no ha visto estos nuevos datos, él no tiene cómo saber que esos nuevos datos existen. Entonces él simplemente va a decir cuando llegue uno de estos que ahora es spam, va a decir no es spam. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si ustedes lo piensan bien, esas nuevas muestras ya no eran independientes, estos nuevos ejemplos que conformaban, o estos nuevos emails que conformaban spam, ya no son independientes e idénticamente distribuidos. ¿Por qué? Porque ya la distribución cambió. ¿Por qué cambió la distribución? Porque ahora la gente tiene una manera diferente de escribir el spam. ¿Ok? Por eso estos ejercicios de Machine Learning no solamente corren en una iteración, no es que yo consiga un conjunto de datos y voy y entreno el modelo y ya de ahí para adelante lo utilizo siempre. Claro, eso está bien si el patrón con el que yo estoy, por ejemplo, tratando de predecir no cambia. Si cambia en el tiempo, ¿dónde puede cambiar? La gente se adapta, tiene patrones distintos, la economía cambia. Si ese tipo de cosas cambian y hacen que las características cambien, que la distribución de probabilidad cambie, entonces yo tengo que reentrenar el modelo, tengo que alimentarlo con nuevos ejemplos. Entonces, por eso es importante que en los pipelines de procesamiento nosotros no solamente consideremos la máquina y ponerla a funcionar, sino una estrategia para conseguir estos nuevos ejemplos y reentrenar el modelo. ¿Listo? Y tener los modelos suficientemente flexibles como para que se vayan adaptando a nuevos ejemplos. Entonces, pasa mucho, por ejemplo, que uno lanza a producción un sistema que aprendió muy bien un patrón, probó que generalizaba sobre ese conjunto de datos y de un momento a otro empieza a funcionar mal. ¿Por qué? Porque seguramente hay nuevos ejemplos que yo no había contemplado antes, hay cambios en la distribución que como yo ajusté el modelo, lo que yo hice fue básicamente determinar esta línea a partir de los datos que tenía disponibles hasta ese momento, yo no supe si cambió. ¿Listo? Entonces, el modelo, en ese orden de ideas, el modelo habría que estarlo observando o tener una garantía de que le permita a uno ver cómo cambia el asunto. Entonces, por ejemplo, en seguridad predictiva eso pasa mucho. Ustedes pueden predecir, simplemente un ejemplo, ustedes pueden predecir dónde puede ocurrir con mayor probabilidad cierto delito. Entonces mandan allá a la policía, pero cuando mandan a la policía, pues ya los ladrones se mueven a otro lado, entonces el delito se va a mover posiblemente con los ladrones y eso implica que las predicciones que yo haga respecto a cómo se va a comportar el delito con los nuevos datos ya no van a tener sentido, sino me toca alimentar mi sistema, mi modelo de Machine Learning con datos de los delitos hacia los cuales, o los nuevos delitos donde estamos asumiendo que se movió el crimen. Entonces, eso implica que esto se puede convertir en algo dinámico y de hecho puede ser bastante complicado, ¿no? Porque yo puedo lanzar un sistema con un juego de características, las que sean, y empiezan a meterse más y más características. Y ese es uno de los problemas, digamos, que se usa, que asume la gente en la industria. Entonces, por ejemplo, piensen en Machine Learning pensado para seguridad informática. Entonces, la gente que hace violaciones de seguridad informática cambia y cambia y cambia y cambia y cambia sus patrones y la máquina tiene que tratar de no rezagarse. Yo tengo que aprender continuamente cuáles son esos patrones derivados del cambio que eventualmente podrían afectar. ¿Listo? Finalmente, una pequeña cosa también respecto a cómo nosotros particionamos los datos. Recuerden que nosotros tenemos datos ejemplos y para poder resolver el problema, lo primero que yo les dije era que cogieran algunos de esos ejemplos y los mostraran aleatoriamente y los guardaran por allá en otro lado para después construir con eso el examen.
que ya lo llamamos en este contexto, en lo que hemos construido, el test. ¿Listo? Entonces, si nosotros no seleccionamos ejemplos de manera aleatoria o no hacemos una buena selección de los ejemplos, pues no vamos a garantizar que generalice, porque la generalización es simplemente una expresión de que en muestras independientes, idénticamente distribuidas, esto va a funcionar bien. Y ese es el escenario que de alguna manera estamos simulando cuando realizamos la partición de los datos. Sobre eso vamos a volver también después. Muchísimas gracias.